Un día después del crimen de Carlos Manso comenzaron las protestas que hasta este sábado se han registrado no solo en Uruapan, sino en otros municipios de Michoacán. Y el lunes vino la reacción de la presidenta, criticada por algunos. La presidenta habló pues de Felipe Calderón, habló de Enrique Peña Nieto, cómo es que estos gobiernos dejaron al país en llamas. Habló específicamente de Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico, de los grupos de autodefensas en el gobierno de Peña Nieto, brincándose el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y asegurando que hoy día la estrategia está funcionando y que es cuestión pues de tiempo. Y el martes el gobierno federal lanzó el Plan Michoacán, que será presentado a detalle mañana domingo. Sí, mañana hay una convocatoria para la presentación de este plan que abarca 3 ejes. El primer eje, seguridad y justicia; el segundo eje, desarrollo económico con justicia; y el tercer eje, educación y cultura para la paz. Es este uno de los varios intentos del gobierno federal, no solo de este, sino de varias administraciones anteriores, por llevar la paz y la calma a Michoacán. Miguel García Tinoco, periodista y analista político en Michoacán. Gracias por tu tiempo, Miguel. Buena tarde. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. ¿Te parece si iniciamos por el primer Plan Michoacán o otro nombre que le hayan puesto en sexenios anteriores? Porque entiendo, no es la primera vez que el gobierno federal lanza pues un plan especial en busca de regresar la paz a Michoacán, Miguel. Pues hay que recordar que fue al inicio del periodo de Felipe Calderón Hinojosa cuando se comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico, que fue en la zona militar 43, en Apatzingán, y que ahí se inició toda esta escalada pues de operativos del ejército mexicano, una presencia militar importantísima fundamentalmente en la región de Apatzingán, pero se extendía a Lázaro Cárdenas, a Uruapan también, y en algún momento a Morelia, aunque Morelia pues todavía no se convulsionaba mucho, y ocurrió particularmente en los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista y también Mújica, que es donde está Nueva Italia, y ahí se inició esa lucha contra el narcotráfico, que al final de cuentas, a mi juicio, fue como darle un palazo al avispero, porque no había estrategia, no había algo que pues marcara esa actividad militar que pensáramos nosotros que tenía un cierto protocolo, un Sí. cierto diseño. Fue como un palazo al avispero, y pues, definitivamente lo único que ocurrió fue fortalecer al cártel que fue durante muchos años Y hegemónico, muertes al cártel de los inocentes, Caballeros Templarios. Muertes inocentes, muchas, porque eh, detenciones flagrantes, en fin, sí. sí, definitivamente fue algo que no, definitivamente no funcionó, Juan Pablo. Yo creo que esto inició mal, insisto, porque primero se anunció, y yo creo que los operativos no deben anunciarse. Toda operación policial o militar para atacar a grupos criminales definitivamente no debe anunciarse, porque es como si les dijeras: ahí te voy, criminal, escóndete, vete a otro estado, o repliégate, y después se va el operativo y regresan con más fuerza. Esa fue la Termina, primera, en termina el 2006. gobierno de Calderón en el 2012, llega Enrique Peña Nieto y 2 años después de iniciar su gobierno lanza el plan homónimo, Plan Michoacán. Sin embargo, aquel, a diferencia de este que es por la paz y la justicia, era Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr. ¿Qué decir de este plan de Peña Nieto? Fue en el 2014, 2 años después de que ya la violencia se había pues descontrolado, y que ya habían aparecido algunos grupos antagónicos al cártel de los Templarios, que estaban peleándose los territorios, particularmente otra vez la Tierra Caliente. Aparece este plan Michoacán por la paz y el desarrollo, que encabezó en su momento como comisionado Alfredo Castillo Cervantes, de triste memoria para Michoacán, porque fue una manera de impulsar a los grupos de autodefensa. De hecho, armaron a muchos grupos, algunos autodefensas genuinos, como los que iniciaron en Tepalcatepec,
como los que iniciaron en La Ruana con Hipólito Mora, aquel 24 de febrero Sí. del 2013, pero definitivamente no se contaminaron los grupos de autodefensa con la presencia de cárteles de la droga, y esto finalmente degeneró justamente en una atomización de los grupos delictivos, de los grupos del crimen organizado, y que a la fecha nos genera una cantidad importante de problemas en todo Michoacán, ya no solamente en la Tierra Caliente, porque el problema de inseguridad de Michoacán ya está en todas las regiones, en el occidente, en el oriente, Sí. en la Tierra Caliente, en el centro. O sea, ya vimos lo que ha pasado en Uruapan, lo que pasa en Tancítar, lo que pasa en Los Reyes, en todo el occidente, todas las franjas limítrofes también con Querétaro, en Contepec, con el Estado de México, en Zitácuaro, con Guerrero por la parte de Huetamo, y pues también con una parte de Lázaro Cárdenas, la costa michoacana, particularmente los municipios de Coahuayana y de Aquila, en Aquila donde se disputan el control de las minas de hierro, pues ahí también hay un grave problema. El Y, problema de Michoacán se atomizó y estamos viviendo un momento sumamente complejo. y hablabas de un personaje importante para Michoacán en el sexenio de Peña Nieto, como lo fue Castillo, pero justo en la recta final del gobierno de Calderón, cuando todo se salía de las manos, el gobernador era un personaje hoy conocido en Morena y quien ha sido motivo de conversación esta semana. Lázaro Cárdenas Batel era el gobernador. Lázaro Cárdenas Batel fue el primer gobernador que solicitó la presencia del ejército, la incursión del gobierno federal con mayor fuerza, y fue algo que atendió Felipe Calderón, pero Felipe Calderón ya estaba convencido de actuar en su tierra natal por todo lo que estaba pasando. Hay que recordar ese episodio violento, muy, muy violento en aquel tiempo, el 10 de septiembre del 2006, en vísperas de que tomara posesión Felipe Calderón, cuando un grupo criminal arrojó 5 cabezas a una pista de baile en un bar ahí de la periferia de Uruapan justamente, y a partir de ahí Felipe Calderón, que ya era presidente electo, empezó a diseñar el operativo. Después Lázaro Cárdenas, que ya le había pedido a Vicente Fox intervenir en Michoacán militarmente contra los criminales, Sí. pues después también se lo pidió a Felipe Calderón, y Felipe Calderón actuó, insisto, sin una Sí. estrategia, y esto generó No la pensó ni siquiera dos veces. demasiados problemas. Estoy platicando con Miguel García Tinoco, periodista y analista político en Michoacán. Ahora el gobierno federal lanza y mañana domingo detallarán. Toda esta semana ha sido pues de recabar información, necesidades, urgencias, en fin, mañana presentarán y desglosarán este plan Michoacán para la paz y la justicia. Pero dentro de estos tres ejes, Miguel, entiendo el tema de resolver las causas de fondo, educación y cultura para la paz, desarrollo económico con justicia. Y decía la presidenta, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? Más allá de proponer, pues lo que queremos es paz, es tranquilidad. Y estos puntos los entiendo, los comprendo y estoy de acuerdo, pero mientras se resuelva el problema de raíz y de fondo, pues ¿qué va a pasar? Se van a seguir asesinando productores, se van a seguir atentando contra políticos, es decir, ¿cómo ves este plan? ¿Resuelve esto de urgencia, de bote pronto? Yo creo que ni siquiera eso, Juan Pablo. Me parece que es algo que pues tienen que tomar una decisión al calor de lo que está pasando en Michoacán, el asesinato de Bernardo Bravo, el líder citricultor de Apatzingán, que había levantado la voz en contra de las extorsiones, y ahora Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, que también había hecho lo propio, que había pedido y había clamado por la presencia militar y de la Guardia Nacional en Uruapan, justamente por el tema de las extorsiones. El problema central en Michoacán tiene que ver con las extorsiones, Juan Pablo, tiene que ver con que así se financian los grupos del crimen organizado. Millones y millones de pesos a la semana obtienen ellos justamente de la extorsión contra comerciantes, contra empresarios, contra productores de aguacate, contra productores de berries, contra productores de limón, contra productores de mango, con gente que pues le invierte mucho, le ha invertido mucho para generar empleos y para producir, y que ahora le tienen que pagar al crimen organizado. Yo considero que hasta el 50% de las ganancias, y bueno, lo tienen que hacer porque finalmente nadie los cuida, nadie los protege, y a ellos los pueden
asesinar, como ya lo hemos visto con personajes tan importantes como Carlos Manso y como este joven citricultor de Bernardo Bravo Sí, de Apatzingán. Me parece que eh, ya el gobierno federal debiera tener un diagnóstico de lo que está pasando en Michoacán y actuar en consecuencia, presentar otra vez un plan, pero además vienen a consultar, es decir, vienen a hacer un proceso de consulta en todo Michoacán, en comunidades indígenas particularmente, en las zonas de conflicto más fuerte en sí, Michoacán, pero ya debieran tener un diagnóstico, ya debieran actuar, ya saben lo que está pasando en Michoacán, ya saben que las extorsiones es el principal problema, porque con el producto de esas extorsiones, los criminales compran armas para enfrentar a claro. los grupos rivales, y tienen financiamiento Y para dijo, reclutar gente, para reclutar jóvenes, pues de alguna manera, con todo ese dinero, pues tienen sí, ellos garantizada su permanencia, pero también garantizado lo que tienen que pagarle bien, a los sicarios, a pagarle a toda la gente que les apoya para combatir a sus grupos muy rivales, bien. pero también para extorsionar. Miguel García Tinoco, un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo y por estos comentarios valiosos. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, y lo dijo Grecia Quirós. Ustedes saben dónde están, vayan y detengan a los extorsionadores. Pausa.